¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Vamos a tocar en estos minutos un tema importante del cual se habla y se dicen muchos números, pero nunca se explican con respecto a la vacuna y a la efectividad, que es un 95% efectivo, que es un 98% efectivo, que es un 65% efectivo, pero yo estoy seguro que usted no he escuchado en ningún lado que le expliquen qué significa eso, que una vacuna tenga un 98% de efectividad. ¿Es más efectiva que una que tenga 68% de efectividad? ¿O hay otras cosas que hay que analizar y que habitualmente no se analicen, y si nos quedamos solamente con ese número de 98 contra 65, decimos esta es más efectiva que esta? En realidad no es así. Entonces acá vamos en estos minutos a poner un video que explica muy claramente cómo debe interpretarse esa efectividad y que ha hecho que en muchos lugares solamente cuando es analizado por número y no tomando las variables que corresponden, ¿sí? Y cuando uno desconoce, como generalmente la dirigencia política, en este caso ustedes van a ver un político en Estados Unidos que dice que determinada vacuna es mucho más efectiva porque tiene un 98% contra un 65%, y que después de que le han explicado y lo han asesorado como corresponde, revierte esa decisión inicial que había tomado de que solamente se iba a colocar una vacuna que supuestamente era la más efectiva. Bueno, los invito a ver el video y después espero que lo entiendan porque está muy bien explicado, es muy sencillo y sirva para que puedan interpretar adecuadamente qué significa esto de la eficacia de las vacunas. Así que vamos a ver el video. Esta es la nueva vacuna de Johnson & Johnson. A principios de marzo, más de 6,000 dosis debían enviarse a la ciudad de Detroit, Michigan. Pero el alcalde dijo no gracias. Moderna y Pfizer son los mejores, y voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme que los residentes de Detroit reciban lo mejor. Se refería a estos números, las tasas de eficacia de las vacunas. Las vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna tienen tasas altas de eficacia, 94% y 95%. Y Johnson & Johnson, solo el 66%. Y si solo miras estos números, es natural pensar que estas vacunas son peores que estas. Pero esa suposición es incorrecta. Estas cifras ni siquiera miden lo más importante. ¿Qué tan efectivas son estas vacunas? Para entender lo que son, primero hay que entender qué se supone que deben hacer. La tasa de eficacia de una vacuna se calcula en ensayos clínicos grandes. Cuando se pruebe la vacuna en decenas de miles de personas, esas personas se dividen en dos grupos. La mitad recibe la vacuna y la otra mitad recibe placebo. Luego siguen viviendo normalmente mientras que los científicos monitorean si contraen COVID-19 o no durante varios meses. En el ensayo de Pfizer-BioNTech, por ejemplo, hubo 43,000 participantes. Al final, 170 personas se infectaron con COVID-19. Y la forma en que se los coloca en estos grupos determina la eficacia de la vacuna. Si los 170 se dividieran, significaría que es igual de probable enfermarse con o sin la vacuna. Así tendría una eficacia del 0%. Si los 170 estaban en el grupo placebo y ninguna persona vacunada se enfermaba, la vacuna tendría una eficacia del 100%. Con este ensayo en particular, habían 162 en el grupo de placebo y solo 8 en el grupo de la vacuna. Significa que era un 95% menos probable para los vacunados contraer COVID-19. La vacuna tuvo una eficacia del 95%. Ahora, esto no significa que si se vacunan 100, 5 se enfermarán, sino que ese número del 95% se aplica a la persona. Cada persona vacunada es 95% menos probable de enfermarse que alguien sin vacuna, cada vez que se expone al COVID-19. Y la tasa de eficiencia de cada vacuna se calcula de la misma manera. Pero los ensayos podrían realizarse en circunstancias muy diferentes.
una de las consideraciones más importantes aquí. Cuando observamos estos números, es el momento en el que se realizaron estos ensayos clínicos. Este es el número de casos diarios de COVID-19 en Estados Unidos desde que empezó la pandemia. El ensayo Moderna se realizó completamente en Estados Unidos durante el verano. El ensayo de Pfizer fue principalmente en Estados Unidos y al mismo tiempo. Johnson & Johnson, sin embargo, hizo su ensayo en Estados Unidos cuando había más oportunidades para los participantes a exponerse a infecciones. Y la mayor parte se llevó a cabo en otros países, principalmente en Sudáfrica y Brasil. En estos otros países, las tasas de casos no solo eran altas, sino que el virus en sí era diferente. Los ensayos se realizaron mientras que los variantes de COVID-19 emergieron y fueron dominantes en esos países. Variantes con más probabilidad de que los participantes se enfermen. En Sudáfrica, la mayoría de los casos del ensayo de Johnson & Johnson fueron de esa variante, no de la cepa original que estaba en Estados Unidos durante el verano. Y a pesar de eso, redujo las infecciones significativamente. Si se trata de hacer comparaciones directas entre vacunas, se necesita estudiarlas en el mismo ensayo, con los mismos criterios de inclusión, en las mismas partes del mundo al mismo tiempo. Si consideramos las vacunas Pfizer y Moderna, y se rehace su ensayo clínico al mismo tiempo que vimos el de Johnson & Johnson, sus números de eficacia podrían ser muy diferentes. Estos números de eficacia realmente dicen lo que sucedió en el ensayo de cada vacuna. No exactamente lo que sucederá en el mundo real, pero muchos expertos argumentan que ni siquiera es el mejor número para juzgar una vacuna de todos modos, porque impedir la infección no es siempre el objetivo de la vacuna. El objetivo de un programa de vacunación COVID-19 no es necesariamente llegar a COVID-0, sino dominar este virus, desafiarlo, eliminarlo por su capacidad de causar enfermedad grave, hospitalización y muerte. Es útil observar los diferentes resultados de exposición a COVID-19 como esta. El mejor escenario es: no se enferma en absoluto. El peor caso es la muerte. En el medio está la hospitalización, síntomas graves a moderados o no tener ningún síntoma. En la mejor de las circunstancias, las vacunas brindan protección hasta aquí. Pero en realidad, no es el objetivo de las vacunas contra el COVID-19. El propósito real es darle al cuerpo suficiente protección para cubrir estas posibilidades, de modo que si contraes la infección, se sienta más como un resfrío que algo por lo que deba ser hospitalizado. Y eso es lo que todas las vacunas contra COVID-19 hacen bien. En todos estos ensayos, mientras que algunas personas en los grupos placebo se internaron e incluso murieron por COVID-19, ningún vacunado por completo en ninguno de estos ensayos fue internado ni murió por COVID-19. Una cosa que desearía que ese alcalde hubiera entendido es que las 3 vacunas tienen esencialmente ese 100% de efectividad en proteger de la muerte. El alcalde de Detroit se retractó y dijo que comenzaría a utilizar la dosis de Johnson & Johnson, porque sigue siendo altamente eficaz contra lo que más nos importa. La eficacia importa, pero no es lo que más importa. La pregunta no es qué vacuna te protegerá de la infección por COVID, sino cuál nos mantendrá vivos o fuera del hospital. ¿Cuál ayudará a poner fin a la pandemia? Y eso es cualquiera de ellas. La mejor vacuna para usted es lo que se le ofrece ahora. Con cada vacuna aplicada, nos acercamos al fin de esta pandemia. Bueno, muy bien. Como habrán visto, muy interesante y realmente extremadamente fácil de entender una vez que está esquemáticamente explicado como corresponde. Entonces, ¿por qué hemos venido insistiendo en el plan de vacunación que sea serio, bien hecho, protocolizado como corresponde, que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, que sean vacunados todos los habitantes y en el mayor porcentaje posible? Pues tenemos que decir acá que en San Luis en ese aspecto se ha distribuido muy bien el porcentaje de vacunas, y cosa que no ha sucedido en otros distritos, que realmente ha habido conductas totalmente reprochables y de un desmanejo y de una
un negociado evidente, como por ejemplo semana pasada en Santiago del Estero, ¿sí? En donde lo grave es que los mismos agentes de salud son los que sacaban las dosis. Y bueno, lo que nadie ha dicho todavía y me llama la atención, que seguramente debería estar ya dado, es saber a quiénes le han aplicado esas dosis que se robaron y que cobraban entre 20 y 30 mil pesos. Porque en Santiago del Estero yo le aseguro que, conociéndola como la conozco, la población general no está en condiciones de pagar esos valores. O sea, son muy pocas las personas que pueden pagar esos montos para una vacunación. Abstrayéndonos de esos y solamente dedicándonos al video que acabamos de ver, el objetivo de la vacunación es disminuir la posibilidad de una hospitalización y disminuir la posibilidad de una muerte. O sea, que usted puede tener COVID, pero pasarla, digamos, en cierta forma, en forma mucho más tenue, que es el mismo objetivo que hemos explicado históricamente con respecto a la vacuna de la gripe. Que usted se vacune contra la gripe no significa que no tenga la posibilidad de engriparse. Ahora, el proceso va a ser mucho más atenuado que el hecho que no tenga la vacuna. Y también recordarle que en Argentina se mueren 600.000 personas por año por gripe, una simple gripe. Y esto, que es una enfermedad nueva, que está empezando, que la estamos empezando a conocer, ¿sí? Que estamos cambiando permanentemente conductas y protocolos y medidas, ¿sí? Lo único que sí sabemos es que la única forma es la vacunación, y para eso debemos tener programas serios y solamente cumplirlos. Eso debe ser una política de salud. Nos vemos en el próximo programa.